compartir esto, ¿ya? Entonces, y vamos a tocar este tema de hoy, que es sumamente importante, que quiero que ustedes lo conozcan, lo sepan, ¿ya? Y puedan, de alguna u otra manera, diferenciar entre lo que es la ansiedad, ¿ya? Y el trastorno como tal, ¿ok? Pueden ver las diapositivas, ¿verdad? ¿Sí? Pueden observarla, ¿ok? Bueno, entonces empezamos, ¿de acuerdo? La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad necesariamente? ¿Qué conocen ustedes por ansiedad? ¿Cómo reconozco que mi hijo tiene un problema de ansiedad? ¿Cómo detecto que mi hijo, de alguna otra manera, está pasando por estos procesos? Es un tema que sí, que hay que tener en cuenta y hay que tratarlo con pausas, sobre todo, ¿ya? El tema de ansiedad, la ansiedad es una respuesta normal, ¿ya? Vamos un poco a hablar y a definir lo que es realmente ansiedad. La ansiedad es una respuesta normal, como cualquier otra persona puede tener ansiedad. Tener ansiedad tampoco no es malo. Tener ansiedad no es porque ya tengo un problema o ya mi niño tiene un trastorno o un problema psicológico, no. La ansiedad es una respuesta normal, defensiva ante situaciones que implican riesgo, ¿no? Peligro o compromiso, y ayuda a alertar al individuo frente a posibles peligros, ¿no? Por ejemplo, usted está saliendo por la casa y en ese momento sale un perro a querer morderla, ¿y qué hace usted? Usted no se va a quedar así, sí, ¿no? Perrito, ya muerde, me tomo mi pie derecho, ahí muérdeme. No le vas a decir eso. Tú te vas a tener que defender. Tú vas a tener que tener una respuesta defensiva frente a algún hecho o algún peligro en específico, ¿no? Entonces, esa es como una respuesta natural, una respuesta ansiosa del cuerpo, ¿ya? ¿Y qué? Y te ayuda a alertarte, pues, ¿no? Porque vas a evitar que el perro te muerda en este caso. La ansiedad puede ser útil en la vida, de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque en la vida incluso de un niño, porque ¿por qué? Porque esto le va a ayudar al niño a prevenir ciertas dificultades, a prevenir ciertos peligros que este niño pueda pasar. Por ejemplo, ahora nosotros, por estos aumentos de secuestros, de abusos, de violaciones, de tocamientos, ya yo he percibido que los padres a veces o las mamás terminamos siempre un poco muy sobreprotectoras y sobrealertadas, ¿no? Prevenimos mucho a nuestros hijos o a nuestras hijas que cuando sales a la calle no debes hacer caso, o sea, ya le damos anticipos para que él pueda, frente a algún peligro o alguna situación, pueda manejar sus procesos de ansiedad y defenderse frente a riesgos, ¿verdad? La ansiedad, como dije, no es típicamente patológica, como dicen, ¿no? O sea, entendemos nosotros por patológica como sinónimo de enfermedad, ¿ya? Entonces, la ansiedad, vamos un poco aquí a diferenciar entre qué es ansiedad normal y qué es ansiedad patológica, o sea, desde un punto de vista desde la enfermedad, ¿ya? La ansiedad normal, ¿ya? Es menos acentuada, o sea, existe o aparece solamente en el momento que tiene que aparecer en el niño, ¿ya? Es más ligera porque no... Es como cuando el niño miente, ¿no? Cuando tú como mamá le chapas una mentira y el niño a veces pone su carita o a veces, no, mamá, o sea, su carita, ¿no? O sea, y luego que cuando le descubres la verdad, le descubres la mentira y todo pasa, tranquila, ¿no? Entonces ya el niño dejó pues de temblar sus piernas, dejó de sentir ese temor, ¿no? En el caso de la ansiedad normal, no afecta la vida del niño. Son pocos episodios o los episodios son puntuales. La intensidad es leve, pasa rápido. Duración limitada de unos minutos como máximo. Es una reacción esperada, natural, debido a este factor externo que le pueda producir ahí una ansiedad, entonces sabes que tu niño va a reaccionar así, ¿no?
Sufrimiento transitorio y limitado y no interfiere en la vida cotidiana. O sea, quiere decir que el niño o la niña puede dormir tranquilo, puede comer tranquila, puede rendir académicamente tranquila, no interrumpe sus procesos de vida normal. Sin embargo, cuando ya la ansiedad es patológica, cuando la ansiedad ya se convierte en una enfermedad, ¿qué pasa en el niño? ¿Qué sucede en el niño? Ya nosotros nos vamos dando cuenta que pues la ansiedad viene a ser muy intensa, ¿no? Ante cualquier suceso mínimo, el niño empieza a temblar, a sudar, a comerse las uñas. Hay niños que yo veo aquí en la consulta, niños que se orinan a los 8 o 9 años. Puede ser que niños han dejado, por ejemplo, ya el pañal desde muy temprano y a los 5, 6, 7 años vuelven nuevamente a orinarse en la cama en las noches, lo que se llama pues, la enuresis nocturna o la diurna, ¿no? Son más miedosos, los episodios son más repetitivos de ansiedad, ¿ya? Los episodios son más repetitivos, son constantes en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo el día tú le ves ansioso, hay una intensidad demasiada alta, la duración es prolongada, ya yo he visto niños que en la consulta toda la hora están ansiosos, están con movimientos extraños, se paran, se sientan, se comen las uñas, o sea, realmente es desproporcionada su intensidad de estos niños, ¿no? Su reacción, su sufrimiento es alto y duradero y tiene una profunda interferencia en la vida cotidiana. Pues en este caso, pues el niño baja sus rendimientos académicos, baja sus niveles de atención y concentración, baja sus niveles de apetito. Entonces, ojo, ustedes como mamá tienen que estar atentas, muy atentas en esos síntomas. No lo veamos como un capricho, no lo veamos como un mal comportamiento, que es engreída, ¿no? O sea, nosotros hay que diferenciar bien entre lo que el niño o la niña pueda estar teniendo estos procesos de ansiedad, ¿ya? Entre la ansiedad patológica y el trastorno de ansiedad también hay un problema. Vamos, ustedes como papás, si bien es cierto, pues intentemos un poco familiarizarnos un poco con los términos, ¿ya? Si yo hablo de ansiedad patológica, hablo de ansiedad desde un punto de vista de enfermedad. Si yo hablo trastorno de ansiedad, ya hablo como en un sentido diagnóstico, ¿no? Es como cuando tú vas al doctor por un dolor en alguna parte de tu cuerpo y el doctor te va a dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, te va a dar a niveles de trastornos. ¿Por qué? Porque tiene una etiqueta específica para poder definir qué problema o qué dolencias tienes, al igual que la ansiedad, ¿no? La ansiedad como enfermedad se manifiesta de manera persistente en el niño. Es generalizada, en cualquier momento le da, y es desproporcionada con respecto al estímulo que la ocasiona. Cualquier estímulo, ¿no? El niño está así, está ansioso, ante una bulla empieza a exaltarse, ¿no? Eh, Ante cualquier voz, digamos, a veces puede ser, por ejemplo, un niño que sufre de maltrato, ¿no? Ya la voz del papá, cuando llega, ya el niño empieza a somatizar, o sea, empieza a temblar. O llega, por ejemplo, cuando la mamá se irrita y se para y empieza a agarrar la correa sin la intención de que la mamá le va a pegar, ¿no? De repente como amenaza, el niño empieza, no me pega, empieza incluso hasta ser dramático, ¿no? Por ese miedo, por esa ansiedad que va teniendo, es desproporcionada, ¿no? También la ansiedad, hay una amplia variedad de conductas con respecto a la ansiedad que corresponde con los diferentes trastornos de ansiedad, ¿no? Ahora, el trastorno ya como tal, ¿en qué momento podríamos nosotros llamar trastorno? Es que como cuando, por ejemplo, tú traes al niño a la consulta o llevas a un médico o a un psicólogo y le dices, no, doctor, mira, tiene este problema, tiene el otro problema. Ok. Entonces, el personal de salud, el psicólogo en este caso puede ser un médico psiquiatra, va a evaluar a tu niño, va a evaluar, va a observarlo, va a entrevistarlo, y a pesar
ver tantos síntomas o signos, se va a acercar y va a decir, puede que sean esto un problema y un trastorno de ansiedad porque cumple ciertos criterios para que este niño podamos decir que tiene un trastorno. ¿Ya? Muy bien. Vamos un poco a diferenciar entre los miedos y temores propios de la niñez. ¿Ya? Los miedos, ¿quién no ha tenido miedo en esta vida? Incluso, ¿quién no sigue teniendo miedo a algo? ¿No? Y sobre todo ahora por un tema de pandemia, ¿no? Tenemos miedo hasta de salir, tenemos miedo de tocar algo, de salir a la calle, de miedo de que alguien se te acerque, ya alguien estornuda a tu lado, ya tienes ese temor de ser contagiada. Entonces, un poco que, digamos, nosotros nos asustamos, generamos miedo, y en los niños, obviamente, ¿no? Los niños, una de sus emociones que aparecen más rápido son los miedos, son los temores, ¿no? Los niños desencadenan muchos miedos en la etapa de la niñez, en la etapa de la infancia, de la niñez, ¿no? Por ejemplo, propios son de la oscuridad de los niños, ¿no? De la oscuridad, el famoso cucu, ¿no? A veces los padres condicionan miedos sin querer o por gusto, ¿no? Porque obviamente no conocen y a veces amenazan desde muy pequeños a los niños, por ejemplo, cuando condicionan para comer, ¿no? Mira, no, no, come, come, porque no, ahorita va a venir el cuco, ahorita va a venir la araña, ahorita va a venir el perro, ahorita va a venir esto, para que entonces el niño asocia, no, no, eso es algo peligroso y yo empiezo a comer o empiezo a portarme bien o empiezo a hacer algo que mi mamá me pide para yo eh, corregir mi conducta, ¿no? Pero siempre con amenazas, ¿no? Con algún condicionamiento de miedo, temor. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Y estamos creando y generando miedos irracionales en nuestros niños, ¿no? Miedos que no justifican y no se contrasta con la realidad. Y por eso a veces los papás cuando vienen a la consulta me dicen, pero doctor, mira, ¿por qué mi hijo es miedoso? ¿Por qué no quiere salir en las noches? Apenas le apagan la luz y está pidiendo que le apaguen la luz, que sigue durmiendo, ya tiene 9, 10 años y sigue o quiere o duerme con nosotros. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo es temeroso? Entonces, se le hace un análisis de sus antecedentes y el papá desde muy pequeño, la mamá desde muy pequeño le ha condicionado con miedos, ¿no? Desde su crianza, desde su crecimiento. Le ha condicionado con miedos, ¿no? Entonces, por eso hay que ver nosotros bien que los miedos y los temores propios de la edad evolutiva, como dice acá, es parte de los niños normal. Ahora, los papás pueden que normal, ¿no? No condicionen con miedos, pero ¿qué pasa? Cuando los niños ya se juntan con los primitos, con los amiguitos, este amiguito que viene con estos cuentos de terror, ¿no? Estos famosos cuentos de terror. Empiezan a crear su grupo, su círculo y ahí quieras o no quieras le instauras el miedo, ¿no? Entonces, son miedos que los niños deben desarrollar, pero de acuerdo a su desarrollo y a su evolución, los niños ya tienen que empezar a ir superando miedos que son naturales, básicas para su edad, pero otros miedos que son condicionados e impuestos por la familia, ¿no? En este caso, por ejemplo, los infantes tienen miedos hasta los 5 años. ¿A qué? A estímulos discrepantes, por ejemplo, ¿no? Ansiedad ante el extraño, ansiedad de separación, otros como la oscuridad o seres extraños, ¿no? Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que sus pequeños hasta los 5 años, ante estímulos o ante ruidos fuertes, los niños se asustan, ¿no? Ansiedad al extraño, ¿no? Tú verás que los niños de bebitos cargados en brazos, hay niños que ven a un extraño, se asustan o se escapan o se van se esconden hacia ti, ¿no? Entonces, miedo así sea el tío, ¿no? O la tía o la prima, los niños son temerosos, ¿no? Una vez me encontré en la consulta cuando pues, un papá se había molestado, se había ofendido, cuando pues su hija, su pequeña hija de 2 o 3 añitos, no le llegó a reconocer como papá, porque obviamente este papá se fue a trabajar por mucho tiempo, pues ya la niña ni le reconocía como papá, ¿no? Eh, y pensaba que era el tío o finalmente el vecino, ¿no? Entonces supongo que el papá se sintió mal y dijo, ¿por qué mi hija no me reconoce? ¿Por qué mi hija no está conmigo, no me dice papá?
porque me ve como un extraño, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo está un padre separado con la hija por motivos de trabajo? O aquellas personas que, digamos, se van a otro sitio a trabajar y llegan después de mucho tiempo, ¿no? Incluso estando aquí en la propia ciudad, a veces el papá está totalmente distante, ¿no? Pero ya eso es otro tema, ¿no? Ansiedad de separación, ¿no? Los niños, esto sí es un trastorno de ansiedad, ¿no? Netamente el trastorno más básico de los niños, el trastorno de separación. Aquella ansiedad de separación de los niños, por ejemplo, cuando está con su figura de apego, y le anticipa o ya apenas se va a separar de por ejemplo, la mamá se va a ir al mercado, a la tienda, el niño o la niña entre en pánico, entre en miedo, decir, mamá, no te vayas, ¿no? Mamá, quédate conmigo, mamá, yo amárrame aunque sea con una soga a tu lado, pero así te vayas al baño, yo quiero ir al baño contigo porque sufro esa ansiedad de separación cuando la mamá o la figura de apego en este caso desaparezca o se separe por un momento de la mamá, ¿no? Niños de 5 a 12 años, por ejemplo, aquí ya empiezan a tener los miedos a los acontecimientos misteriosos. Te hablo de los cuentos de terror o cosas así, a los estímulos místicos, ¿no? A los cuentos místicos. Daños corporales, adecuación al rechazo parental y rendimiento y relaciones con iguales, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? ¿Quién no tiene miedo qué niño no tiene miedo, por ejemplo, a la ampolla, ¿no? A la vacuna, a la aguja, ¿no? Y nosotros amenazamos, ¿sí o no? Ya, si no comes la comida, voy a traer la ampolla, ¿no? Voy a traer la inyección, ¿no? Y el niño, no, y todavía la mamá trae todavía para mostrarle a su lado la inyección, la vacuna, la jeringa, y ya, ¿comes o no? Entonces, ahí con la jeringa y el niño con miedo, con pánico, empieza a comer todo, ¿no? Entonces, son miedos condicionados, ¿no? ¿Y qué hacer ante los miedos, no? Bueno, normalmente, pues, cuando aparecen los miedos en los niños, dar ese apoyo físico y psicológico, ¿no? Un apoyo físico es un apoyo más emocional, ¿no? Si el niño está ansioso, temeroso, con miedo, pues la mamá en ese momento no tendría por qué estar explicándole por qué tiene miedo, o explicarle por qué es que la oscuridad no hace daño, o por qué el cuco no, o sea, eso no te va a entender en ese momento tu hijo porque está desbordado y las áreas de los cerebros, en este caso del hemisferio derecho de nuestro cerebro, pues está completamente activado emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre y una madre? Ayudar físicamente es consolar a través de abrazos, a través de gestos corporales de amor, de cariño, y no necesariamente estar explicándole, oye, mira, te portaste así, porque así, porque no. O sea, eso no te va a entender tu hijo porque el hemisferio izquierdo está desconectado totalmente, no está inactivado, porque el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es aquella parte en el cual, pues, la persona recién va a entender y va a comprender sobre las situaciones que ha pasado, ¿no? No hay que forzar al niño a avergonzarlo o humillarlo, ¿no? Menos delante de sus compañeros, menos delante de las personas. No criticar por sus errores, no criticar por sus actitudes ni por su comportamiento. ¿Por qué? Porque todavía son niños, están en un proceso de aprendizaje en el cual muchas veces los padres creen o piensan que sus hijos de esta edad ya deben pensar y deben actuar como nosotros, como los adultos, ya deben hacer las cosas tal como nosotros lo hacemos, y si por ahí rompen un vaso nos molesta, porque ¿por qué no ha sabido hacerlo? O les reclamamos, ¿no? Entonces, eso hay que evitar, ¿no? Hay que ser principalmente como padres tranquilos, estimular la seguridad y la confianza, mostrar las fortalezas que tiene para afrontar las situaciones. ¿Qué fortalezas nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos? ¿Qué fortalezas, no? ¿Qué estrategias tenemos que enseñar a nuestros hijos? A ver, vamos a ver, digamos, Lucianita, vamos a ver, Lucianita, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, en alguna circunstancia, en algún momento de tu experiencia, de tu colegio, ves, por ejemplo, hay que crearles situaciones para que ellos despierten la imaginación, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú, Lucianita, encuentras a tu compañerita desmayada en el baño? ¿Qué es lo primero que harías? Ah, lo primero que yo haría es esto, es el otro, ¿no? O sea, dándole estilos o herramientas de afrontamiento para que quizá ella pueda poder solucionar problemas ante una situación de emergencia, ¿no? Y así posiblemente crearle situaciones que ella pueda imaginar y crear alternativas para que ella pueda afrontar esos temas, ¿no? Estimular a su seguridad y su confianza,
y evitar mensajes inadecuados, como por ejemplo fantasmas de inyección para comer, como les estaba diciendo hace un momento, ¿no? ¿Cómo saber si mi niño sufre una ansiedad normal o patológica? ¿Cómo saber? ¿Cómo diferenciar en que mi hijo, su ansiedad es normal y definitivamente puede ser un problema, una enfermedad, ¿no? Llévalo al psicólogo, llévalo a cualquier psicólogo, a cualquier especialista, bueno, en este caso, si fuese un especialista en niños y adolescentes, mejor aún, ¿no? Porque aborda y trata mejor en estos casos, ¿no? El especialista hará un uso de sus escalas con descripciones de síntomas. Bueno, nosotros aquí en el consultorio pues hacemos uso de herramientas psicológicas, en este caso de pruebas o baterías psicológicas especializadas en lo que respecta a niños y adolescentes, para poder nosotros tener un perfil de la ansiedad. ¿Cuáles son sus niveles y cuáles son sus categorías que el niño puede en este momento tener y nosotros sabemos si se trata de un rasgo de ansiedad o de un estado de ansiedad, ¿no? Dos cosas muy diferentes en el caso del niño. Reporte de los padres y de los profesores es muy importante, ¿no? En este caso y en esta oportunidad, pues el reporte de los padres va a ser más importante porque el profesor no lo ve, y si lo ve por el internet, y eso no es una observación adecuada. Quizá cuando estaba en la presencial, la opinión del profesor y del docente era muy importante, ¿no? No quiero decir que con esta enseñanza virtual no sea importante. Claro que es sumamente importante porque van a haber docentes que ya conocen a los alumnos de años anteriores y va a ser más fácil incluso conversar. Incluso hasta el docente se puede dar cuenta cómo el niño es en las pantallas, en las clases virtuales. Yo me he dado cuenta y he identificado muchas veces que hay niños en clases virtuales, y eso quizás no me dejará mentir algunos docentes, esto, mientras está escuchando tu clase y el niño ya intervino, y ya la Miss, digamos, le puso su A, entonces ya el niño automáticamente entra a otra ventana dentro del internet, entra a otra ventana, entra a su YouTube, entra a su otra cosa, porque como lo desactiva el audio, la profesora, la Miss, no sabe si es que el niño estará en otra ventana, jugando un juego virtual, viendo su YouTube, viendo a los YouTubers, y la mamá también a su lado cocinando y listo, no pasó nada. Entonces, la niña tranquila está entonces, mira, ya hasta hay una pérdida y una disminución en el foco de la atención y de la concentración. O sea, ya la niña está invirtiendo los papeles en ese sentido, y eso no es bueno. ¿Saben por qué? Porque, de verdad, y esto yo sí lo pronostico mal, porque el otro año, cuando las clases, Dios quiera, ya iniciemos de manera presencial, vamos a ver en nuestros hijos los niveles de atención y de concentración alterados, disminuidos, porque han estado acostumbrados a estar en ese ritmo todo el año, que definitivamente el otro año va a ser bien difícil recapturar la atención de estos niños, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es la importancia que yo les quería manejar, ¿no? Los factores que se relacionan con la adaptación del trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Qué factores? O sea, la ansiedad no es propiamente del niño, ¿ya? La ansiedad es desarrollado propiamente porque hay factores que han reforzado con respecto a la ansiedad del niño. Por ejemplo, uno de los factores tenemos aquellos hijos con al menos uno de los padres con trastorno de ansiedad tiene obviamente mayor riesgo a desencadenar un trastorno de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, madre ansiosa, padre ansioso, ¿qué vas a conseguir? Un hijo ansioso, definitivamente, ¿no? Por eso es importante que también el padre defina e identifique si por ahí tiene un problema de ansiedad o siempre ha tenido un problema de ansiedad, y eso va a agravar el problema del niño, ¿ya? La conflictividad o el conflicto familiar, escolar o social, y sobre todo el familiar, ¿no? El familiar es uno de los factores desencadenantes totalmente para que los niños desencadenen un problema de ansiedad o depresión y otros problemas de conducta, ¿no? Que el niño observe a la mamá siendo maltratada, siendo gritada, siendo abandonada emocionalmente. ¿Cómo crees que el niño lo va a interpretar? ¿Ah? ¿Cómo creen ustedes que este niño va a interpretar la realidad de su familia? ¿Tú crees que el niño, miren, para nosotros los adultos,
es fácil comprender los problemas de nuestra realidad. Pero ¿saben por qué en los niños se hace más complejo y más difícil? ¿Por qué? Por su nivel de pensamiento, ¿ya? Por su nivel de pensamiento. En los niños se agrava más estos problemas porque ellos no tienen el suficiente conocimiento y el suficiente desarrollo de su pensamiento para que puedan comprender y entender cómo es el problema de los padres y cómo ellos demuestran su desacuerdo o su manifestación del problema en el conflicto con sus conductas, con su ansiedad, con su depresión. Ahí te están diciendo, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema producto de constantes peleas entre mis padres y es la manera como yo te debo hacerte entender que estoy así, ¿no? También una de las cosas que también produce la ansiedad es la sobreprotección, ¿no? La sobreprotección, un estilo de crianza permisiva, ¿no? He visto muchos acá niños que me traen de 10, 11 años, que no se saben ni siquiera amarrar los pasadores, ¿ya? Que todavía la mamá le esté cambiando de ropa, le esté duchando, le esté lavando los dientes, le esté endulzando la leche, el café, ¿no? Le esté dando de comer, le esté planchando la ropa, no le enseña ni siquiera a llevar los platos de comida a la mesa, ¿no? Entonces, la sobreprotección también genera este problema de ansiedad. Experiencias adversas, por ejemplo, pérdida de los padres. He tenido y estoy en estas últimas semanas estoy teniendo bastantes casos de duelo, ¿no? Niños que están consternados y están totalmente desbordados emocionalmente porque hace unos 9 meses perdió a la mamá y hace un mes perdió al papá por un tema de COVID, ¿no? Imagínate, al año se le mueren dos. El niño tiene al papá hospitalizado en UCI y no sabe si va a vivir o no va a vivir. ¿Cómo le explica a la mamá que el papá esté en condiciones, en condiciones malas? ¿No? ¿Cómo hacerte entender eso? ¿Cómo hacerte entender que papá estaba con tos, lo veías, estaba encerrado en el cuarto y ahora papá está en otro sitio y no sabe si va a volver o no va a volver? ¿No? Entonces, ¿cómo hacerles entender este proceso de duelo a los niños? Es totalmente complicado. Ahora los niños están, mira, no solamente los niños están pasando la prohibición de que ellos salgan a las calles a divertirse, sino que también se les tiene que asumir una responsabilidad más. Es que tienen que aceptar la pérdida de su papá o de su mamá o de quien le ha cuidado sin haberse despedido, ¿no? Sin llevar un proceso de duelo adecuado, ¿no? Entonces, miren qué tantas cosas y qué tantos factores desencadenan realmente un proceso de ansiedad en los niños, ¿no? Observen las siguientes imágenes con atención, por favor. Un poco esto. Pero ¿y de los ojos? Ya. Miren, acá tenemos, ¿no? Para poder nosotros saber ansiedad, tenemos que descartar algunas causas orgánicas o problemas en el neurodesarrollo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay niños que puedan tener autismo, van a desencadenar ansiedades propio del problema. Niños con un TDAH, que es un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿ya? Entonces, esos son síntomas propios del trastorno ya más específico, ¿no? Entonces, hay que siempre descartar los dolores de cabeza, el malestar, la falta de apetito, o sea, hay que descartar siempre problemas orgánicos previamente para poder quizás asomarnos a un problema de salud mental, ¿no? ¿Les resultó familiares las imágenes mostradas? ¿Ya? ¿Qué manifestaciones clínicas en un niño con trastorno ansioso? Las manifestaciones varían de acuerdo a la edad, ¿no? Las manifestaciones clínicas pueden ser actividad excesiva, comportamiento, llamada de atención, pérdida de apetito, como ya quizá lo hemos nosotros ido hablando, ¿no? Los niños que sufren a un trastorno de ansiedad y no cuentan con un apoyo terapéutico pueden resultar muy perjudicados. ¿Saben por qué?
porque sinceramente estos niños cuando llegan a la adolescencia y lleguen a otra etapa del desarrollo, van a tener problemas de ansiedad, como trastornos de ansiedad más generalizadas, ¿ya? Bueno, entonces considero yo que hasta aquí quedamos. No sé si habrá alguna pregunta.